también posteriormente subirlo a YouTube y poder tener ya un canal donde podamos predicar la palabra. Creo que actualmente ya la palabra se tiene que grabar de manera digital y eso va a permitir a que más gente pueda llegar a escuchar la palabra de Dios. Pues bien, hermano, me da mucho gusto compartirte que nuestra hermana Sara el día de ayer se comunicó conmigo para platicarme que su mami, habíamos estado orando por ella y al parecer pues ya la dieron de alta. Eso nos causa mucha emoción. Al final pues yo creo que le vamos a abrir el micrófono para que ella pueda compartirnos esta alegría, pues yo digo este motivo de darle gracias a Dios. Sabemos que su mami estaba delicada, pero fue respondiendo bien y dice la palabra que eso precisamente, que su palabra es alimento a su vida. Quiero darle gracias también por la vida de esta Dulce. Se animó a compartir el día miércoles. Yo la estuve escuchando, andaba yo por Tlaxcala, y pues allá entre que se cortaba y no se cortaba, pero bueno, finalmente se dieron las cosas así y pues gracias a Dios porque Dios está levantando a gente que cada vez está colocándose frente a un micrófono y eso habla de que su palabra tiene que ser predicada en todo el mundo. Entonces, quiero decirte gracias a ella, gracias también a Mita, a Jesse, a todos los que toman el micrófono, nuestro hermano pastor, que también quiero comentarles, quizás diríamos una mala noticia, no, yo diría que es una buena noticia, dependiendo la perspectiva con la que podamos verlo, pero su mami falleció, la mamá de nuestro hermano Armando, y quiero comentarte que nosotros decimos que es buena noticia porque sabemos que ella estuvo todo el tiempo a los pies de Cristo. Ella trabajó muchos años por la iglesia y hablo de la iglesia no necesariamente la iglesia que tiene nombre, que tiene una ubicación o una dirección, hablo de la iglesia universal. Yo sé que mucha gente se convirtió a través de su trabajo, a través de que ella pudo ser una mujer que regó la semilla y pues ahora que está en los brazos del Señor, damos gracias a Dios por su descanso en paz. Hermano Armando, te mandamos un saludo, que Dios fortalezca tu vida y vamos a orar para dar inicio y llevemos en oración a estas peticiones que acabo de comentar. Acompáñame, hermano, por favor. Padre mío, gracias te damos, Señor, en esta ocasión, este domingo, porque nos hemos levantado, Señor, con tiempo libre para descansar o donde estemos aún trabajando. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te queremos pedir por fortaleza para la familia de mi hermano Armando, de Rosy, de sus hijos, y que puedas tú, Señor, abrazarlos y consolarlos en este tiempo donde las cosas se están dando de una manera distinta. Padre, te pido que tú bendigas, Padre mío, a cada uno de los miembros de esta familia, levante sus manos, sus vidas y que puedan sentir el soplo de vida en sus vidas y que puedan ellos sentir el respaldo que tú siempre das, que la confianza que da tu palabra sea para entender que ella no murió, tan solo duerme esperando el llamado de tu voz, Padre mío, con autoridad para decirnos que estamos llegando a la esperanza. Morir es un requisito para vivir, es lo que dice tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que bendigas también la familia de mi hermana Sara. Padre, le has dado la buena noticia de que su mamá ya está bien. Has decidido, Señor, que mi hermana, Padre mío, la mamá de mi hermana Sara, sea, digamos, sanada. Y te damos gracias también por eso, Padre, que tu voluntad sea cumplida en la tierra, así como en el cielo. Te doy gracias por todos los que se están levantando los ministerios, Padre, mi hermana Dulce, mi hermana Mita, mi hermana Jessie, Señor, tú las estás levantando, Padre mío, como mujeres que predican, y aún mi esposa, Padre, discúlpame, Señor, mi esposa también se ha estado levantando, y eso es motivo de entender, Padre, que tú estás haciendo la obra en la tierra para que más gente se levante y ningún hombre crea que es indispensable para estar aquí en el micrófono. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Y le voy a pedir a mi hijo, por favor, que me pueda dar paso a lo que es la presentación que realicé el día de hoy. El día de hoy, hermano, pues quiero decirte que encontré un tema que yo ya lo había leído, pero fíjate que a profundidad yo no lo había entendido. Y desde el nombre, pues yo al final generalmente yo estudio y cuando ya tengo mi prédica hago una propuesta de título, pero al final termino cambiándola de acuerdo a lo que Dios me haya enseñado. Y el día de hoy vamos a ver esta prédica que se llama De caña sacudida al más grande del reino. ¿Qué quiere decir esto? Son dos conceptos: caña sacudida al principio y se termina como uno de los más grandes del reino.
Esa es la prédica del día de hoy. Te voy a pedir que me acompañes. Seas bienvenido a este espacio de Iglesia Cristiana La Misión. Soy el pastor Roberto González y te pido que te concentres este día para que puedas acompañarnos en lo que es esta presentación y que puedas tú acompañarme. El contexto de esta historia se da en Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3. Dice esto, estamos hablando de la época de Jesús, cuando Juan el Bautista estaba todavía en la parte, yo diría terminal, cuando ya estaba él encerrado, y él estando en la cárcel, dice la palabra, que al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, de Jesucristo, le envió dos de sus discípulos. Es decir, Juan estaba terminando lo que era su ministerio. Sabemos que él terminó, lo mataron, le cortaron la cabeza literalmente, y esto habla de que eran sus últimos tiempos. Pero él, estando en este último tiempo, escuchó hablar de Jesús y de todas las cosas que estaban sucediendo de manera sobrenatural, y entonces él decide enviar a dos de sus seguidores para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Una pregunta que denotaba la preocupación de Juan de que la continuidad de su ministerio se diera con la presentación magistral de un hombre llamado Jesús, el cual había sido prometido que vendría, del cual decía que él no era digno de atar ni siquiera los cordeles de sus sandalias. Esto era lo que le estaba preocupando, y por eso dice que mandó a dos a decirle: eres tú, aquel hombre al que yo he estado predicando. Yo soy la voz que clama en el desierto, decía lo que era Juan. Entonces aquí está mandando a estos hombres para preguntarle: ¿eres tú la esperanza que estamos viviendo, estamos esperando, o realmente es a otro? Y aquí empieza la historia en Mateo 11:7, y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Es decir, que después de este encuentro donde Jesús le dice a los discípulos de Juan, dice: díganle lo que están viendo, los cojos andan, los ciegos ven. La gente está encontrando respuesta a su necesidad. Cuando escuchan esto los discípulos, van camino a decirle a Juan, y seguramente le dijeron: sí, este es el hombre, este es el Jesús, el Hijo de David, a quien nosotros estamos esperando. Y mientras ellos se iban camino a encontrar a Juan y darle la buena noticia para consuelo de lo que era este hombre llamado Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Muchos estaban preguntando qué estaba pasando con ese hombre llamado Juan, aquel hombre que había sido duro para poder predicar la palabra. Él no se andaba en un ministerio donde pudiera endulzar el oído de la gente. No, Juan lo que iba literalmente era decirle a la gente: arrepiéntanse. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Era fuerte su predicación. Y entonces la gente, supongo que estaba preguntándose: ¿qué pasa con este Juan? ¿Quién es Juan? Y entonces Jesús empieza a describir, empieza a honrar a este hombre llamado Juan, que había preparado el camino de Jesús. Y le dice entonces a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Como preguntándoles: ¿te estás cuestionando si vale la pena acumular atención hacia este hombre? Y entonces le dice: ¿saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? Quiero decirte que los autores reflexionan y dicen que de pocas personas hizo Jesús un gran elogio. Si escuchaste bien, el Hijo de Dios, el Dios encarnado en este cuerpo al que se le conoció como Jesús, salió un gran elogio, un reconocimiento, un hecho de decir: este hombre es diferente a todos los demás. Y en ese sentido tenía mucha razón por lo que viene a describirse posteriormente. Pero la primera pregunta que nosotros debemos de responder es: ¿qué quiso decir Jesús con una caña sacudida por el viento? Jesús hablaba de los conceptos más grandes espiritualmente hablando, los hablaba con parábolas, de tal manera que la gente pudiera escuchar, pudiera entender de una manera sencilla
lo que Jesús quería decirles. Es decir, que él utilizaba lenguajes con peritas y manzanas para que la gente pudiera entender lo que estaba diciendo. Y les decía un concepto, una parábola, más bien una metáfora, que decía una caña sacudida por el viento. Y ahorita vamos a ver qué significaba esto. En la orilla del río Jordán crecían muchas cañas. No son como las cañas que nosotros conocemos de donde se extrae el azúcar. No, las cañas es como lo que estás viendo al fondo de la imagen. Eran una especie como de varitas con cierta, diría, extremidad, en donde habían como hojitas que a veces se secaban, dependiendo el tiempo y la edad de la propia planta, pero esa era la caña que se hablaba en aquel tiempo. Entonces, cuando hablaba Jesús de caña, hacía referencia a la memoria de toda la gente cuando eran pequeños. Todos los niños en algún momento dado iban a lo que era el río, ya sea por cuestiones de trabajo o aún por diversión, y veían estas cañas que crecían alrededor de lo que era el río Jordán. Quiero decirte que ellos como niños conocían que habían tantas cañas que no eran tan valoradas por la cantidad que tenían. Tú bien sabes que algo que abunda demasiado llega a ser un escenario a lo mejor interesante, pero también es cierto que cuando tú ves una caña como esta y ves que hay miles, tampoco las valoras mucho y pudiera ser que las tiras, las rompes, las arrancas, es decir, no tienen un valor verdadero. Lo que Jesús les estaba diciendo a través de este ejemplo era, salieron a ver a algo tan ordinario como las cañas que mece el viento a las orillas del Jordán. Ese era el mensaje que les estaba diciendo Jesús en relación a Juan el Bautista. La metáfora era decir, ustedes salieron a ver una persona débil e insegura que no se puede mantener frente a los vientos, una caña que se deja mover cuando los vientos soplan hacia el norte o se regresa cuando el viento sopla hacia el sur. Eso es lo que ustedes vinieron a ver. Y fíjate que tiene que ver con una ilustración que Jesús hace en relación a una comparación de quién era Juan y una persona que no tenía el conocimiento de Dios ni tampoco el compromiso hacia este hombre, hasta este ser supremo que se llama Dios. Perdón, ¿sí? Quiero decirte que cuando hablaba de una persona débil e insegura, también hablaba de la condición en que todos nosotros tenemos cuando no conocemos a Jesús. La condición que nosotros tenemos de ser tan frágil es que cuando no tenemos una fe fundamentada, muchas cosas pasan sobre nuestra vida y nos convertimos anteriormente, más bien nosotros éramos esas cañas que el viento mecía a como el capricho del viento quería. Una persona débil e insegura no se puede mantener frente a los vientos que generalmente se dan. Cuando el hombre se deja de mover por la crisis, se comporta como caña. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, las crisis que llegaron a nuestra vida, ¿sabes qué hacían con nosotros? Nos movían a placer de lo que era la propia crisis. Esta condición de caña, le voy a pedir a mi hijo que me quite esa pantalla para que pueda seguir leyendo. Dice, esta condición de caña es la flaqueza en la forma de pensar, de creer y de hacer. Un hombre que tiene una flaqueza tiene que ver con lo que es ese pensamiento que no está arraigado, con esa creencia que no está profundizada y con esa incoherencia en cuanto a su forma de comportarse. Esta condición de caña nos hace ir de un lado para otro. Tienes una crisis, tienes un problema, ya había explicado que era crisis. La crisis son las circunstancias que te obligan a moverte de tu zona de confort, de seguridad, y te meten ante situaciones que tú no puedes controlar y que provocan inestabilidad emocional, miedo, entre otros sentimientos, y que eso también hace que nosotros, en medio de esa crisis, nuestra forma de pensar se empieza a variar, incluso nuestra creencia. A veces hay gente que tiene un problema y dice, mira, es que Dios te puede ayudar, y dice, sí, claro, yo sé que Dios, pero el problema, no, escucha bien, Dios puede ayudar, no, sí, claro, Dios, pero yo tengo que trabajar. No está entendiendo de qué estamos hablando y por lo tanto su comportamiento va a ser mucho más diferente a lo que se está aconsejando. Esta condición de caña, hermano, era de la que estaba hablando Jesús en relación a este hombre llamado Juan. Y entonces hablamos de que esta flaqueza hace que se incline ante cualquier
brisa. Regresando a nuestra lectura bíblica, Mateo 11:8 dice: ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Segunda descripción que hace Jesús de Juan. La primera, no es un hombre que pueda flaquear en su comportamiento, en su manera de pensar, en su creencia y en todo lo que él es. No, o saliste a ver, segundo concepto, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y esto lo que estaba haciendo Jesús era describir lo que no era Juan. Tampoco estaba describiendo a Juan con este concepto en donde él perteneciera a lo que era, en aquel tiempo le llamaban lo que eran los grupos que estaban cerca de lo que eran los reyes y los hombres importantes de aquella época. Quiero decirte que aquí de lo que estaba hablando Jesús es que estaba diciendo, a ver, tranquilos, Juan el Bautista no es un hombre que hable para endulzar el oído de los más poderosos. Juan el Bautista estaba caracterizado por hablar fuerte, directo, hablando del pecado, del arrepentimiento. Y esto hablaba de que no pertenecía a este grupo de gente que quisiera quedar bien con la gente de la época. Aquí yo coloqué: no daba pleitesía a los hombres importantes. Pleitesía significa dar reverencia. Pleitesía significa estar del lado de ellos reconociendo sus tributos como hombres. Pleitesía significa sirviéndoles a los intereses de los hombres de la época. Tampoco era el tipo de hombre que Jesús estaba describiendo. Mateo 11:9 dice: pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Y aquí fíjate que yo quiero entrar un poquito en este tema porque es parte de la médula espinal, vamos a decir, de la parte más importante de lo que es esta plática. Primero dijo que no era un hombre que fuera llevado por vientos, que no era común, que no era ordinario. Tampoco era un hombre que hablaba de acuerdo a los intereses del hombre mismo. Y aquí empieza a describir a Juan, cosa que me parece formidable porque dice: ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y entonces Jesús, con el conocimiento y la entereza que él tiene, dice: sí, os digo, y más que profeta. Entonces está colocando verdaderamente en la honra a un hombre que no era, vamos a decir, lo más bajo, una caña que es movida por el viento. No, no era eso. Le sube de nivel y entonces dice: tampoco era un hombre que le sirve a hombres importantes y que por esa importancia tendría una estatura diferente. Dice: no, tampoco es así. Dice en la tercera ocasión: saliste a ver un profeta, y lo eleva a un rango importante dentro de lo que es el reino espiritual. Y entonces les dice: sí, os digo, es decir, os confirmo que es no tan solo profeta, sino es más que un profeta. Es decir, le dio una honra mucho más alta que cualquier profeta. Y entonces quiero decirte que Juan, para ser exhibido de esta manera, fue un pregonero de la verdad de Dios. ¿Qué es un pregonero? Un pregonero es un hombre encargado en aquella época, en tiempos antiguos, de que cuando el cabildo, el ayuntamiento o el lugar donde estaban gobernando determinaba una nueva ley, una nueva regla para que la conocieran todos, le decían al pregonero como medio de comunicación y le decían: a ver, te vas a encargar de andar por todas las calles y en ocasiones llamando la atención con una campana, y vas a estar diciendo: a partir del día de hoy el agua se distribuirá de la siguiente manera de acuerdo a lo que el cabildo ha determinado. El día de hoy les quiero informar que habrá un nuevo impuesto. Es decir, era un hombre que estaba contratado para el servicio del propio ayuntamiento, para estar pregonando, esa es la palabra, de ahí se deriva lo que eran las noticias que estaban vigentes en ese momento. Juan el Bautista fue un pregonero de la verdad de Dios. Es decir, todo el tiempo estaba compartiendo lo que eran las verdades de Dios. Fue una persona de confianza de Dios. Fíjate, esto es interesante. Para ser un profeta o más que un profeta implicaba tener la confianza de Dios. ¿La confianza de qué?
de hacer los mensajes fieles. Si bien es cierto que era pregonero, tenía que tener confianza de que no fuera cambiado el mensaje de Dios, porque era importante que el mensaje llegara como Dios quisiera. Era importante que el mensaje ya sea de advertencia o de amor o de cariño o de orientación fuera correcto. ¿Para qué? Para que su pueblo no se perdiera. Le estaba confiando Dios a un hombre la confianza de la salvación del mismo, y por lo tanto se requería eso como característica. Amós 3:7 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En ocasiones los profetas eran instruidos por parte de Dios, y en ocasiones les decías: no dirás nada hasta que te sea indicado. Dios tenía que confiar en que esas personas eran verdaderamente confiables en el tiempo y en las verdades, en el contenido. Y aquí dice Amós 3:7 que no hará nada el Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El profeta es quien, yo escribí aquí, traía un mensaje, es decir, no cuestionaba, lo llevaba, tenía el valor de proclamarlo. Fíjate lo que te estoy diciendo: valor de proclamarlo. Y cuando hablamos de valor, implicaba que decía: ve a esta ciudad y diles esto y esto y esto más. Y en muchas ocasiones los profetas fueron agredidos por decir cosas que ni el mismo pueblo de Dios quería escuchar. Entonces debería de tener valor. En ocasiones los profetas decían: Señor, manda otro. Señor, pero me van a hacer esto. Jeremías también hablaba de ese miedo que tenía: si soy demasiado pequeño, soy demasiado joven y la gente me va a hacer daño. Pero dice la palabra que Dios escogía a los que iban desarrollando ese valor y llegaban a esa actitud correcta. El profeta es quien tiene en su mente la sabiduría de Dios. Alguien que estudiaba, alguien que era desarrollado esa sabiduría de parte de Dios, para que no hubiera contradicción, para que lo que él estuviera recibiendo tuviera ese respaldo del conocimiento de parte de Dios. El profeta también es quien tenía la verdad de Dios en sus labios, es decir, no podía tergiversar absolutamente nada. La verdad de Dios era intocable, la verdad de Dios era transmitible, la verdad de Dios era un asunto en el cual él no tenía que meterse, tan solo tenía que llevar el mensaje y soltarlo como Dios se lo había expresado. Y además debería de contar con el coraje de Dios en su corazón. ¿Sabes por qué el coraje? Porque en muchas ocasiones Dios habló con fortaleza, con autoridad, con enojo, con carácter. Y cuando Dios hablaba en ese coraje, en ese carácter que lo determinaba, el profeta también debería de tener ese coraje de parte de Dios para decir las cosas así de fuertes. En ocasiones les decían a los reyes: de cierto te digo que tú morirás, y cuando tú mueras los perros alimentarán de tu carne. Y así sucedía, porque si ese era el coraje de Dios que tenía en ese momento por haber lastimado a su propio pueblo como reyes, él también, el profeta, tenía que expresar esto con coraje, porque Dios así lo había mandado. Pues fíjate, de todo lo que te acabo de hablar, todo eso era Juan. No era por menos lo que Jesús estaba diciendo. Y la primera reflexión que quiero hacer contigo es que si queremos un reconocimiento de parte de Jesús, debemos de entender esto que hacían los profetas: proclamar su verdad, ser confiables a Dios, seguir con su plan, que es algo que no debemos de salirnos. Y esto tiene que ver, hermano, en muchas ocasiones que a veces ni siquiera por testimonio queremos hacer las cosas. A veces estamos en medio de gente que no nos conoce y no queremos ni orar por el alimento. Estamos en medio de la familia y no queremos decir que nosotros confiamos en Dios. A veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sin embargo no seguimos con su plan. Esto tiene que ser motivo de reflexión para nuestra vida. Debemos de tener el valor de proclamar su mensaje. También es cierto, a veces pone Dios en tu corazón, estás con una persona y te dice: háblale de Cristo, y sin embargo tú no le hablas. Dice: no, Señor, es que yo no sé qué decirle. Háblale. No, es que yo no sé si pueda. Mejor el pastor, no sea malo, háblele usted. No, tenemos que hablar de Jesucristo.
Yo quiero decirte que aquellos que en aquella época escuchaban de Jesús, Dios les hablaba. Fíjate, Jesús con todo el conocimiento que tenía, hablaba con parábolas. ¿Para qué? Para que la gente no se perdiera. Tú nunca sabes, hermano, si la persona que tú tienes enfrente es la última ocasión en que va a estar con vida. No lo sabemos, hermano. Alguna ocasión mi esposa y yo hace algunos años hablamos con un hombre que tenía problemas en su familia. Trabajaba conmigo como chofer y le dijimos, mira, Jesús te ama, y le hablábamos, lo invitábamos a desayunar, le compartíamos. Y llegó un momento en que nosotros le dijimos, vete a un encuentro, Dios te va a cambiar. Y le pagamos el encuentro y se fue al encuentro este hombre. Cuando regresó dijo, sí, tienen razón, Jesús me está llamando, tengo que ver y no sé qué tanto. Pero lamentablemente a los 3 meses él regresó a su manera de entender su vida. No pudo, no quiso retener lo que era la palabra. ¿Y sabes qué fue lo más trágico? Que un día me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, ¿te acuerdas de fulanito? Le dije, sí, una persona cercana a nosotros. Y entonces de repente nos dijeron, se suicidó. Yo, ¿cómo crees? Sí, se aventó en la autopista, tuvo un choque. Ya había tenido 2 o 3 antes, había caído en lo que era los separos, es decir, un asunto legal. Y yo creo que él en su desesperación dijo, yo ya no vuelvo a vivir eso, y se quitó la vida. Por supuesto que fue un tema muy difícil para nosotros, pero ¿sabes detrás de todo eso que dijimos mi esposa y yo? Dijimos, nosotros invitamos a fulanito a recibir a Cristo. Lo demás no es asunto que yo juzgo. Si él se arrepintió en último momento, yo sé que está con el Señor, pero eso es un don de Dios, dice la palabra. No es un asunto que me corresponda a mí juzgar, porque a veces juzgamos sin conocer la palabra. No, ese es un asunto de Dios. Dios sabe lo que tuvo que haber hecho. Yo creo que solamente Él y Dios saben si se arrepintió en tiempo y en forma. Y todos conocemos que Dios es amor. Así es que, sin querer juzgar, creemos que hicimos lo correcto. Entonces, hermano, debemos de tener el valor de proclamar su mensaje, buscar su sabiduría. ¿A través de qué, hermano? A través de escuchar la palabra, a través de escuchar prédicas, a través de buscar esto que se llama Biblia, hermano. Y en nosotros tiene que existir un coraje de Dios en el corazón. ¿Y qué significa eso, hermano? Que muchas veces cuando yo he escuchado que a mis hijos les quieren enseñar otras cosas que no son, yo he dicho abiertamente, yo no era pastor en aquel tiempo, pero sí había una convicción fuerte en mi esposa y mía. Cuando fuimos a una escuela, y esta escuela era de corte católico, nosotros le dijimos, yo no hablo mal, ustedes saben que no hablo mal de la Iglesia Católica, pero sí hablo de que debemos de tener esa línea bien establecida. Yo respeto. Y fuimos y hablamos y le dijimos, mire, lo que pasa es que nosotros somos cristianos, le estamos enseñando la palabra de Dios y no quiero que mi hijo en esa etapa tan pequeña entre en conflicto. Entonces sí queremos que estudie aquí, pero le pedimos que estas actividades se las reserve. Por supuesto que la directora nos dijo sin ningún problema. Hay también muchachos que no son católicos y se respeta aquí en términos de tolerancia. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Que yo sí tengo ese coraje de Dios en mi vida para decir que hay cosas que voy a permitir y cosas que no voy a permitir en la vida de mis hijos. Entonces estamos hablando de esta reflexión y avanzando. Mateo 11:10. Mateo 11:10 dice así: porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Fíjate lo que estaba diciendo Jehová en el Antiguo Testamento. Yo envío mi mensajero, es decir, este profeta era el mensajero de Dios, era a quien Dios había escogido delante de su faz, es decir, él contempló absolutamente todo lo que había y él con ojo perfecto, con ojo que no se equivoca, dijo: este hombre llamado Juan el Bautista, como le van a llamar, lo envío delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y entonces, fíjate, es un heraldo, como más adelante lo vamos a ver. Es un hombre que iba a ser el mensajero escogido, que iba a preparar, cosa no fácil, hermano, déjame decirte que no fue nada sencillo, el cual iba a preparar el camino de Jesucristo. Y por eso, fíjate que por eso dice Jesús, en ese tercer concepto de Juan el Bautista, dice, sí, es un profeta, pero es más que profeta. El profeta anteriormente decía lo que Dios quería, pero Juan el Bautista, como característica particular, decía lo que Dios quería, sí, pero iba a preparar tan solo el camino del Hijo de Dios.
de Jesucristo. Y eso era, yo digo, una misión bastante fuerte, porque tenía que limpiar, tenía que ir vociferando por delante, y por eso le fue como le fue, porque al final encontró la muerte por decir verdades que la gente necesitaba escuchar. Hay gente que le hablas tú de buena manera, mira, Dios es bueno, y te dice, ajá, sí, claro, y no te hace caso. Pero hay otra gente de la cual se requiere hombres que tengan la fortaleza, el coraje de Dios para decirle, estás pecando y te va a ir mal. Y cuando él le dice esto a un hombre importante de su época, le dice, estás viviendo con la esposa de tu hermano, y eso no es agradable delante de Dios, arrepiéntete. Fue una situación muy dura. Dijo una verdad a un hombre poderoso que no le importó la consecuencia, y prueba de ello es que lo mandó a apresar, y después pidieron su cabeza, la cual ejecutó este hombre al que había acusado. Entonces estamos hablando de un hombre que preparó el camino de Jesús y que no fue absolutamente nada sencillo, y por eso lo reconoció de esa manera. Juan era el heraldo de Dios. Heraldo significa aquel que es enviado, aquel que tiene la capacidad, aquel que va a cumplir, aquel que tiene el coraje, aquel que es fiel de parte de Dios. Y obviamente estamos hablando del privilegio de anunciar la llegada de lo que es el Mesías. Mateo 11:11 dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y te voy a leer porque esto también es bien interesante. Fíjate, primero Jesús dice, a ver, Juan el Bautista no es una caña que sea movida por el viento, no. Segundo concepto dice, no es un hombre que le sirva a hombres importantes, no, él le servía a Dios. Después dice, ¿profeta? Sí. Y mucho más grande que un profeta. Es decir, Jesús lo exaltó en un nivel mucho más grande. Y fíjate que pudiera parecer algo que no entendemos en este 11. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo que está diciendo es que no ha nacido otro que sea más grande que él, más importante para Dios que Juan el Bautista. Dice, pero fíjate la segunda parte, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y entonces yo creo que la gente se quedó como cuando yo leí en varias ocasiones y no entendía este texto. Y decía, a ver, ¿cómo? Si Juan el Bautista, siendo lo que es, no es tan grande en el reino, y dice que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, no entiendo. Por un lado entendemos aquí a Juan el Bautista por boca de Jesús, y por boca de Jesús entendemos que ahora el más pequeño del reino ahora es mayor. No entendí, hermano, en verdad yo te lo digo, no entendí. Y entonces tenemos que recurrir a la palabra para entender este concepto. No hay otro mayor que Juan, pero es el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué tiene entonces un cristiano hoy que no tuvo Juan? ¿Qué es lo que tiene entonces? Si ya vimos todas las características de este hombre que fue más que profeta y que tiene un estandarte muy alto, tiene una estatura espiritual muy importante. Entonces, ¿qué tiene el cristiano hoy que no tuvo Juan? ¿Qué tiene? Y te lo voy a poner así, lo voy a decir con mucho respeto. ¿Qué tiene mi hermano Armando Lima que lo hace mucho más grande que Juan el Bautista? ¿Qué tiene mi hermana Ali que la hace ser más grande que Juan el Bautista? ¿Qué tiene Darío que lo hace ver más grande de acuerdo a los ojos de Dios que Juan el Bautista? ¿Qué tiene mi hermana Mita que es mucho más grande que Juan el Bautista? Y esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Qué tiene Roberto entonces que lo hace ser más grande? Porque yo me siento pequeñito en el reino de los cielos, hermano. Yo me siento así. Entonces, ¿qué tengo yo que no tuvo Juan para que Jesús dijera esta verdad? Porque yo sigo creyendo que Jesús dice verdades y que Él no se equivoca de ninguna manera. Entonces, investigando esto, hermano, quiero decirte que lo interesante es que pasó una situación bien interesante. Juan no vio nunca la cruz. Es decir, Juan el Bautista tuvo como misión nacer, crecer, se llenó del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, es lo que dice la palabra, pero
Lo que quiero decirte es que él llevó su ministerio. Él empezó a predicarle a toda la gente: arrepiéntanse, detrás de mí viene Jesucristo, que no sabía su nombre, pero viene detrás de mí alguien el cual sí los va a bautizar de una manera con espíritu y verdad. Y entonces él empieza a narrar lo que es esa historia, pero lamentablemente él no vio a Jesús cuando murió en la cruz. Tan solo se enteró que aquel hombre, cuando él estaba en la cárcel, se enteró que aquel hombre que hacía ver a los ciegos, que sanaba enfermos, que hacía caminar a los que estaban lisiados, ese era el que estaba esperando. Y yo creo que en la cárcel él dijo: mi ministerio ha terminado. Él muere y tiempo después se da la crucifixión de Jesús. Entonces, primer punto, Juan no vio nunca la cruz, la crucifixión, la consolidación del proyecto de Jesucristo por amor a nosotros. Primer punto, Juan no conoció la plena revelación del amor de Dios. Él y todos los profetas, hermano, nunca conocieron la revelación, lo que fue el testimonio, lo que fue el cumplimiento del amor de Dios. Todos los profetas, si tú revisas, hablaban de que arrepiéntanse, Dios los ama, arrepiéntanse, Dios los quiere, arrepiéntanse, no anden por esos caminos. Todos ellos, Dios los usaba para tratar de reconciliarlos con Él. Esa era su labor. Juan el Bautista, que fue más que los otros, preparó el camino de Jesús, mas no vio la conclusión de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. La revelación del amor de Dios se da con el conocimiento de Jesús. Cuando Jesús sanaba a la gente, era por amor. Cuando Jesús expulsaba demonios, era por amor y compasión de la gente. Cuando resucitó a lo que fue Lázaro, dice que él se entristeció y dice que lo hizo volver a la vida. La manifestación de Jesús cuando caminó en la tierra era demostrarle a toda la gente que los amaba. Y a pesar de que venían los escribas y fariseos a tener fricciones con él, a acusarlo para matarle, él lo que hacía es: no vengo a pelear. Él mejor se iba por otros lados, y cuando lo confrontaban con verdad, él decía la verdad, pero nunca cambió su actitud de amor para con todos los que convivieron y vivieron con Jesucristo en aquel tiempo. Así que Juan no conoció la plena revelación del amor de Dios. Conoció su santidad, por supuesto, su justicia, pero no su amor en plenitud. Este hombre llamado Juan el Bautista fue testigo de que Jesús era santo, de que fue justo, pero no conoció su amor en la plenitud. ¿Qué significa esto? Significa que este hombre nunca contempló la cruz, porque esa expresión que dijo en la cruz Jesús de perdónalos, porque no saben lo que hacen, hermano, es verdaderamente digno de ser recordado. Yo quiero decirte que hay gente que te hace daño, nos hace daño, y en verdad te cuesta trabajo perdonarlo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te están molestando. Pero Jesús, a pesar de ver a los soldados que lo golpearon, al soldado que atravesó su mano, o más bien su muñeca, porque es lo que dicen los historiadores, a pesar de ver a todos los juzgadores, a todo el séquito de sacerdotes que estaban ahí orgullosos de haber llevado a la muerte a un hombre justo, a pesar de verlos en esa condición, Jesús le pidió al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta plenitud de su amor Juan no la conoció. Juan amenazaba con una destrucción venidera, ¿te acuerdas? Él venía y decía: arrepiéntanse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Él era fuerte. Juan el Bautista era un hombre que predicaba yo digo que con palabras fuertes, con palabras que hieren, con palabras que confrontan, con carácter. Y esto evidentemente no fue evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Lo que Juan hacía era preparar tan solo el camino. Si no tuviéramos hoy día lo que sería el evangelio según Juan el Bautista, y no es cierto. Él amenazaba con la destrucción venidera, y eso es lo que muchos dicen en relación a su ministerio. No fue un evangelio el que él estaba haciendo, no predicaba las buenas nuevas, mas sin en cambio Jesús predicó a la humanidad
la longitud, anchura, altura y profundidad del amor de Dios. Cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, se hablaba de que era el tabernáculo que caminaba en medio de la humanidad. Habló de la longitud, hasta dónde tiene que llegar tu amor. Decía, cuando te digan carga 1 kilómetro lo que es su capa, dice, dale la capa y pídele cargar más y carga 2 veces más. Esa era la longitud que Jesucristo marcaba. La anchura decía, ora por tus enemigos. Y de repente dices, oye, pero tendré que amar. No, ¿qué beneficio tiene tan solo amar a quien no te hace daño? No tiene ningún mérito. No, Jesús dice, ama a través de la anchura de decir que tienes que amar aún a tus propios enemigos. Altura, decía, honra a tu padre y tu madre y tendrás años largos. De esa altura también era, porque como en aquel tiempo como hoy, los hijos también estaban perdiendo el respeto a los padres, el respeto a los suegros. Y la altura que Jesucristo predicaba era, amen a los que están arriba. Y la profundidad del amor de Dios era el hecho de decir que Dios no vino a los sanos, sino a los que están enfermos del pecado. Esa era también la profundidad del amor de Dios. Por eso se llaman buenas nuevas, porque Jesús vino a dar cosas que no se habían predicado antes, pero que eran buenas porque Dios es bueno. Por eso, hermano, el más humilde de los cristianos sabe más de Dios a través de Jesús en la cruz que cualquiera de los profetas. Fíjate, te voy a explicar esto para que quede claro lo que es el tema, hermano. Ya dijimos que Juan el Bautista había sido profeta y más que eso, pero dice que los que son más pequeños en el reino son más grandes que este hombre. Es decir, Jesús dice que aquellos que vieron el sacrificio de Jesús, aquellos que contemplamos a través de su palabra, aquellos que entendemos a través de sus escritos, que Jesús vino e hizo muchas cosas por nosotros, todos nosotros, aquellos que contemplamos la cruz de Jesús a través de la fe, bienaventurados los que no vieron pero creyeron, dice la palabra. Entonces, cuando yo creo en ese sacrificio de mi Señor Jesús, yo me vuelvo el más pequeño en el reino, porque dice que tan solo si creyéramos, es decir, no hay mérito que tengamos que cumplir. Dice, si tan solo creyéramos en Jesús, seremos salvos. Cuando Jesús te hace salvo, tú pasas directamente al reino y obviamente no tienes méritos, no has hecho nada, tan solo creer en Jesús. Entonces te vuelves en ese pequeño del reino. Pero ¿sabes qué? Por haber contemplado el sacrificio de Jesús, tú te vuelves inevitablemente en uno más grande que Juan el Bautista, tan solo por haber contemplado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Fíjate qué hermoso. El que ha visto la cruz de Jesús ha visto el corazón de Dios. Una frase que a mí me impactó. El que ha visto la cruz de Jesús, el sacrificio, el dolor, el desangramiento, el hecho de comprobar que agua fue lo que salió al último, la corona de espinas, la burla. Todos los que hemos contemplado lo que Jesús pasó en la cruz, hemos visto la profundidad del corazón de nuestro Padre Jehová. Verdaderamente el corazón de nuestro Dios tiene anchura, tiene altura, tiene profundidad. Si alguna vez te has preguntado qué hay dentro del corazón de nuestro Señor, lo que tienes que decirte es la vida de Jesucristo. Esa es la muestra de lo que Dios tiene en su corazón. Por eso cuando dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, debemos de entender que cualquier creyente, tú hermano que me estás viendo, que me estás escuchando, si tú eres creyente, eres un pequeño del reino. Y si tú le crees a Jesús, eres mayor que Juan el Bautista, por haber conocido la grandeza de su amor. Hermano, cuando tú te postras delante de la cruz,
cuando tú te postras delante de esa imagen conceptual en tu mente, de decir: Jesús, tú eres mi Señor y Dios, te estoy diciendo, porque Jesús lo dijo, que tú eres más grande que Juan el Bautista. Por eso estábamos hablando que fuimos caña un día, que somos movidos por el viento. Cuando tú no tenías a Cristo, el viento te movía, hermano. La soledad, los problemas, la economía, el dolor, miedo, incertidumbre. Éramos cañas comunes como muchos otros más. Nos perdíamos entre toda la multitud de gente. Éramos millones y estábamos perdidos en esa ordinariedad. Éramos ordinarios, éramos comunes. Voy a decir una palabra que espero que no te ofenda, pero cuando se dice éramos comunes y corrientes, quiere decir que éramos tan iguales como todos los demás y sin características excepcionales. Pero cuando nosotros conocimos a nuestro Dios, dejamos esa condición de caña que es movida por el viento. Y hoy, hermano, somos más que cualquier profeta. Y esto es un favor inmerecido, hermano. No te estoy hablando para que te sientas grande, hermano. No, te estoy hablando de lo que Dios está haciendo con tu vida. Dios lo que está haciendo es que te sientas grande. Dios lo que está haciendo es decir que mi Hijo Jesucristo murió por ti, por mí. Y ahora tú, por ese mérito que hizo Jesús, tú eres más grande que el profeta. Y eso, hermano, a mí me llenó de una situación de decir: no, Padre, ¿cómo voy a ser más grande que un profeta? Pero obviamente lo dices porque no lo crees, mas sin embargo, Él te lo dice para que lo creas. Nosotros somos más grandes que profetas por conocer el amor de Dios a través de la cruz de Jesucristo. Hermano, yo espero que te quede bien claro que a veces, como la imagen se ve, un hombre que tan solo se hinca y tan solo expone su corazón a Dios, diciéndole: tú eres mi Dios. Cuando tú te hincas, hermano, estás reconociendo la grandeza de Dios. Cuando tú abres tu corazón, estás creyendo que está junto a ti y te está escuchando. Y cuando tú le revelas todo lo que tienes, lo que le estás diciendo es: no puedo. Yo solo no puedo. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Jesucristo. Te necesito, Padre, porque en verdad yo solo no puedo. Y te necesito, tan es así, porque ahora quiero una pareja, porque ahora quiero economía, porque ahora quiero hijos sanos, porque ahora quiero salud, porque ahora quiero. Por eso lo que Dios dice es que necesitamos nosotros estar todo el tiempo declarando esta parte que dice que fuimos cañas que se movía por el viento, pero hoy somos más que cualquier profeta por conocer el amor de Dios a través de la cruz de Jesucristo. Pues, hermano, pues yo con esto quisiera dar fin a la presentación, diciéndote, hermano, que debemos nosotros de estar conscientes de lo que Dios hace. Y, hermano, me gustaría que abrieras tus pantallas para que pudiera ver y mandarte un saludo, saber quiénes están conectados. Y yo espero, hermano, que al verte pueda yo, que oremos para que Dios nos esté bendiciendo grandemente. Te quiero pedir, hermano, que por favor el día de hoy, déjame ver cuántos somos, dice 34. Wow, Dios está hablando a su pueblo, hermano. Y me gustaría pues saludar a la gente que está. Miren, al primero que estoy viendo es mi hermano Armando. Dios te bendiga, Armando, y su familia que están por ahí. Armando Lima, Dios te bendiga, Armando. Mándame un saludo, yo se lo comparto aquí a toda la gente. Mira, wow, Dios te bendiga. Gracias por todo. Mira, ahí están los chamacos. Ya no los he visto. Ahora que los vea les voy a hacer cosquillas, ni creo que se me ha olvidado. Que Dios bendiga a estos pequeños. Sí, también tengo en la cámara al hermano de mi tía Cleme, a lo que es. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? El día de ayer platicamos. Dios te bendiga. No sé dónde estés. Creo que estás de viaje, andas por allá. Pero que el Señor te guarde, hermano. Que Dios te bendiga grandemente. Llegamos en la mañana y ya gracias a Dios ya en la tarde salgo para Toluca porque no puedo entrar de día. Mira, Álvaro, que Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Angélica Sánchez Fuentes. A ver quién está detrás de ahí. A ver quién mande un saludo. Angélica, ¿cómo estás?
Dios te bendiga. Un saludo, Angélica, familia que está del otro lado. Que el Señor los bendiga, que en verdad los proteja y sigan estando como Dios quiere. Angélica Sánchez Fuentes, Dios les bendiga. Cintia Jacqueline Juárez, Dios les bendiga, hermana, hermana fiel que siempre están por ahí, que Dios les bendiga, el Señor está con ustedes, salúdame a tu esposo por favor, que el Señor esté con ustedes y siempre esté como reconociéndonos esa parte. Araceli González, ahí estoy viendo a lo que son sus dos nietos, salúdame, ¿cómo estás, hija? Un saludo a la pequeña hija de mi sobrina, que ya mi hermana ya es suegra. ¿Sí? Arisbet, Dios te bendiga, Aris, que siempre me dice que ¿por qué no me saludas? Ya te estoy saludando. También ahí está el hijo de ahí está el pequeño de ya se fue la línea. pero de que Dios bendiga a los pequeños que están. Silvia, Dios te bendiga, Silvia. Un saludo, Dios les bendiga. Un saludo a los pequeños que siempre están bien presentables, ya parece que se van a dar la vuelta, que Dios los bendiga. Bueno, si hay pandemia, procure no salir, ¿verdad? Pero que Dios me los bendiga, ¿sí? De este lado también tenemos a Antonio González Flores. Dios te bendiga, Antonio. Bueno, yo sé que es mi tío, pero ahí está mi tía. Ahí está una vecina que siempre nos sigue. Que Dios bendiga su vida. Mándanos un saludo, por favor, ¿sí? Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Tío, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un saludo, un gusto saludarte, tío. Que Dios me los bendiga. Mis tíos preciosos escuchan la voz de Dios. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Irma Cruz. Dios bendiga a Irma Cruz y a su familia. Nos están escuchando. Espero que Dios les haya llenado su vida con la palabra del día de hoy. Sara Masip. Sarita, sé que tu mami estuvo un poquito delicada. Me compartiste que estaba enferma. Y ahora yo te digo que pues que las cosas van a ser un poco... van a ir de mejor a excelente. Entonces yo te pediría que si pudieras abrir tu micrófono, le pediría a mi hijo que por favor abra lo que es la cámara de Sara para que pudiera compartirnos su testimonio, que pudiera agradecerle a la iglesia que estuvo al pendiente. Pues sí, pastor, quería agradecerles primeramente a Dios por la sanidad que le dio a mi mamá. Quisiera agradecer también a todos ustedes, al concilio, a los hermanos, por sus oraciones. Gracias a Dios mi mamá salió ayer del hospital, tiene que tener muchos cuidados, pero confío en Dios que ella va a seguir bien y pues que sigan orando por ella, por favor. Gracias y que Dios les bendiga. Ok, gracias, que Dios te bendiga, estuvimos orando, que Dios bendiga tu vida, sabemos que Dios te ha respondido y lo que queda es agradecer con el corazón hacia nuestro Dios. Así es que ese es el mejor altar que podemos tener, agradecerle a nuestro Dios y yo sé que va a ser excelente la recuperación que va a tener, que Dios te bendiga y que las cosas sean como Dios quiere. Dios te bendiga, ¿sí? Le voy a pedir a mi hijo que otra vez volvamos aquí ya estamos, pero quiero ver a todos los demás. Si me haces favor, hijo. Ahora vamos a ver. Cambiar diseño. Creo que es aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a mandar un saludo a Alicia Moreno. Dios te bendiga. Amelia Conde, que Dios te bendiga. Me están comentando aquí en el chat. Dice, mandar saludo a Ara de la oficina de Axe Medical, es empresa privada. Ok, Ara, una mujer que conozco, déjenme decir, es una mujer muy profesional, trabajadora, es compañera de mi esposa. Quiero mandarle verdaderamente un saludo, que Dios te bendiga. Estamos respirando y eso es motivo de darle gracias a Dios. Me da mucho gusto que estés conectada. Desde hace 8 días creo que vi empresa privada y dije, ¿quién es? No sabía, pero ya me están diciendo quién es. Dios te bendiga, Ara. En verdad, un gusto. Una vez tuvimos una plática en una cena, en un desayuno de la empresa y en verdad fue muy gratificante estar platicando con ella. Que Dios te bendiga y esperemos que nos sigas escuchando para que todos juntos observemos al hombre perfecto que se llama Jesucristo y podamos tener bendiciones de él. Maricruz Bravo dice, saludos pastor, que Dios lo bendiga junto con su familia. Gracias Maricruz, que Dios te bendiga Maricruz. Jessica González, saludos a todos, bendiciones para su familia pastor, gracias. Ana Saucillo, pastor, saludo, gracias a Dios por la palabra que usted ha compartido. Un abrazo fuerte y a todos sus hermosos, a todos
mis hermanos, bendiciones. Gracias, Ana, que Dios te bendiga. Sabemos que tú siempre estás conectada y que el Señor no se desconecta de ti. Que Dios te bendiga. Silvia Montiel, un saludo para todos los hermanos. Bendición, bendecido día. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga, Silvia. Pues hermanos, en verdad me dio gusto estar con ustedes. Angélica Sánchez, Araceli González, Antonio González, Arturo Sánchez. Arturo, Dios te bendiga, primo. Salúdame a la prima. Un abrazo, por favor. Un abrazo a esta familia tan bonita con su milagro, que es su hija que Dios les concedió. Que Dios los bendiga. Arturo Sánchez, Baena. A Aurora Rodríguez, mi esposa que está en Tlaxcala. Les quiero comentar brevemente que mis suegros ya van de salida, gracias a Dios. Ella está en Tlaxcala, yo estoy aquí en Puebla. Que Dios nos siga bendiciendo de esa manera. Camila Velázquez, Cami, toda la familia Velázquez, que Dios los bendiga. Familia fiel, familia que ya estamos pensando ver cómo lo hacemos para regresar a la iglesia. Que Dios bendiga a Camila y a toda su familia. Cintia, Jacqueline, Dios te bendiga. Darío Castro, ayer nos comunicamos por teléfono. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Elena Verdín, hermanos, que Dios bendiga a toda esta familia. Sé que siempre se conectan. Lo que es mi hermanita Elena y su esposo, mi hermano Ramón, que Dios lo bendiga. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones, y yo sé que un abrazo, va a haber tiempo para que nos podamos ver. El Señor está con nosotros. Fabián, Dios te bendiga, Fabián. Leslie, no sé si están trabajando, pero si no, que Dios los bendiga y que haya bendición al 100%. Está HFD, no sé qué cosa escribieron ahí, pero no sé quién seas, pero Dios te bendiga. Yo creo que estaba escribiendo y se fueron por ahí las letras. Israel Ramón, Dios te bendiga, hermano. Se me va la memoria de parte de quién, pero Dios te bendiga, hermano. Gracias por conectarte. Yo sé que el Señor habló a tu vida en esta noche, en esta mañana, perdón. Jessica González, que Dios te bendiga, Jessy, donde quiera que estés, el Señor está contigo, y bendiciones a tu familia. Katie Velázquez, la otra familia de los Velázquez, yo sabía que no iban a faltar. Que Dios bendiga a mi hermana Miss, a Jorge, a todos los que están allá escuchándonos, Ricky, a su hija Katie, a esa princesa, Dios le bendiga. Lourdes Luna, Dios te bendiga, Lourdes. No te ubico. Lulú, sí, ya sé quién es Lulú. Dios te bendiga, hermana Lourdes. Lulú Solar, otra Lulú. Dios bendiga a las hermanas Lulús. Magdalena, ¿qué dice? Gines, algo así dice. Magdalena, Dios te bendiga, hermana Magda. Melis Castellanos, Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, un saludo. Álvaro, Dios te bendiga, ya lo saludamos. Sara, Dios te bendiga, Sara. Silvia Montiel también, y tenemos a Viri, esta familia hermosa que ya tengo ganas de verlos, como a todos ustedes, y yo creo que habrá tiempo hasta para convivir. Favor de saludar a Ara de la oficina de Ax Medical, de empresa privada. Así ya la saludamos. Que Dios bendiga a esta mujer inteligente, ocurrente, me hace mucho reír. Tiene mucha felicidad en su vida. Saludos, pastor, de parte de Maricruz Bravo. Que Dios le bendiga junto con su familia. Gracias, Dios te bendiga. Jessy dice saludos a todos, bendiciones a su familia, pastor. Gracias, Ana Saucillo, creo que ya habíamos leído. Gracias por la palabra. Arturo Sánchez, gracias. Primo, también le mando un muy fuerte abrazo y te siga colmando de sus bendiciones. Gracias, hermana. Sí, Sara, ya leímos. Gracias, pastor, por su palabra. Por las oraciones. Amén, hermana. Gracias, pastor, por acordarse de nosotros y por sus oraciones para nuestra familia. Saludos y bendiciones para su familia de parte de Álvaro y toda su familia. Saludos a la esposa Katie Velázquez. Israel Ramón es don y es esposo de Lenita. Ah, ok. Sí, ya lo entendí. Gracias, Pues hermanos, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Que Dios bendiga. Estamos haciendo cada vez mejores cosas para compartir la palabra de una mejor manera. Yo espero que pronto sea presencial, y guardando la distancia, guardando las recomendaciones de la autoridad, y que Dios me los bendiga grandemente. Que tengas un bendecido día, hermano. Que tu mente esté puesta en Dios, y que cualquier pensamiento que no sea de Dios, que sea reprendido por el Espíritu Santo, y que te la pases muy bien. Que Dios te bendiga, hermano. Un saludo, un abrazo, y nos vemos el miércoles, el viernes y el día domingo. Ya vamos a colocar ahí las cintillas con lo que es esto, y van a ver que Dios va a seguir comunicándose a través de este medio. Que Dios te bendiga. Un saludo. Nos vemos después.
Hijo, ¿me estás escuchando? Mira.